Vamos a empezar la mesa redonda y tan solo agradeceros a los que habéis tenido el valor de venir hoy aquí a las 9:30 de la mañana de este día lluvioso para debatir sobre la eficacia y sobre cómo hacer comunicación que realmente funcione. Veréis esta noche, y ahí se ve también la eficacia y las acciones que uno hace que generan reacciones, hay bastante más gente que ahora. Y normalmente es, sin duda, porque se ha hecho algo que es dar bebida gratis, y eso hace normalmente que en este sector el pesebre suele ayudar muchísimo a que venga mucha más gente. Pero hoy estamos, vamos a decir así, por la mañana los buenos, luego por la noche viene el resto. Pero ahora está la gente que realmente está preocupada por hacer publicidad eficaz. Y a pesar de que... ¿Podéis poner un momentito la presentación? Exacto. A pesar de que Lidia ha hecho una presentación que sin duda no nos merecemos, al menos hablo por mí, y se nota que jugamos en casa y se nota que es buena amiga nuestra, yo quería enfatizar tan solo dos cosas al respecto de los amigos que nos acompañan, de Paco y de Jaime. Los conozco a los dos hace muchísimo tiempo, más de una década yo creo, a ambos. Jaime no solo buen amigo, sino cliente, excliente en este momento, pero una persona que yo creo que, como muy bien ha dicho Lidia, nos empuja a hacer mejor las cosas. Una persona con una enorme, creo, capacidad de autocrítica, con una enorme exigencia, yo creo, a toda la gente que le rodea. Padre de 6 hijos, que siempre yo creo que es un perfil interesante, una cosa. Es un campeón donde los haya, y no sé si te está esperando el 7º, pero en fin, 6 todavía no, pero ya me parece un récord mundial, y además madridista de pro, y como dice su perfil de LinkedIn, y lo tengo aquí, o de Twitter en este caso, amante del chopet, la mortadela y la buena comunicación a partes iguales. Realmente ya veis qué tipo de persona es Jaime, y luego veréis en sus opiniones que es una persona con fuertes opiniones sobre todo, ¿no? Paco Ortihuela, que también es una persona que conozco hace muchísimo tiempo, es para mí un optimista antropológico. Yo no sé si está de moda volver a decir eso, pero realmente es una persona que irradia alegría, que irradia buen humor y que irradia ganas de hacer mejor las cosas. Cuestión que en el mundo de hoy, sin duda, es una maravilla tenerte cerca. Y además es una persona que ha pasado por diferentes compañías en diferentes momentos, que yo creo que como yo creo que la gente que realmente tiene profundidad, supongo que lo ha pasado bien y lo ha pasado mal en determinados momentos de la vida, y eso siempre creo que ayuda muchísimo, y que no solo ha sido cliente, sino ha sido proveedor de servicios profesionales. Cosa que yo también te da una perspectiva de diferentes lados de la mesa muy interesante para lo que estamos hablando hoy en este momento. Y bueno, yo no sabía que Lidia iba a hacer la presentación, así que obvio esta parte, porque yo creo que no... A ver un momentito, que me ha pasado aquí. Hola. Aquí estamos, ¿no? Por tanto, esa parte ya está hablada. Pero hoy es el día grande de la eficacia, ¿no? Y la eficacia, y voy a empezar por la primera pregunta que os voy a hacer, compañeros de mesa. El significado de esa palabra al final es algo así como la capacidad de alcanzar el efecto que uno desea y espera tras la realización de una acción, ¿no? Por tanto, al final vamos a hablar de la eficacia adaptada al mundo de la comunicación comercial. Pero sí que me gustaría que vosotros intentarais definir, y empezando por ti, Jaime, qué es lo que es eficacia para ti y, de alguna manera, qué es lo que significan, por lo tanto, los premios eficacia para ti en este momento. Muy bien. Pues yo, como nosotros nos dedicamos al tema de la comunicación comercial charcutera, que es una subespecie de la comunicación comercial, yo creo que para nosotros lo que entendemos por eficacia lo resumimos en 3 palabras, y a lo mejor es un poco directo, pero como estamos aquí en un grupo de amigos, es cobrar el bono. Es decir, las campañas eficaces en campo frío son aquellas que consiguen que la compañía alcanza sus resultados y está deseosa de pagar los variables al equipo comercial, el bono al resto del equipo directivo, y alcanza los resultados para ser sostenible en el corto y en el largo plazo, ¿no? Entonces, eficacia comercial y eficacia en la comunicación es la que te permite llegar a esos objetivos, y para mí los premios eficacia, lo he dicho muchas veces, son los premios más importantes que hay en comunicación, porque son los que realmente miden o valoran que una marca y una compañía alcanza los objetivos de negocio que tenía y para los que es útil la comunicación, ¿no?
Y Francisco, tú en una empresa coreana como la tuya, con una cultura tan fuerte, ¿no?, establecida, ¿cómo se mide y cómo se define eficacia? Bueno, la eficacia, como bien ha dicho Jaime, por supuesto, es el conseguir los objetivos de ventas que tenemos las organizaciones. En el caso de Samsung, que lo que hacemos es desarrollar tecnologías e innovación, para nosotros la eficacia es conseguir que nuevos productos y nuevas prestaciones de esos productos lleguen al consumidor y se entiendan como beneficios y sean tan potentes esos beneficios que haga que el consumidor vaya al punto de venta y tenga interés. Luego se los comprará o no en función del presupuesto, pero lo que sí queremos desde la comunicación en Samsung es que por lo menos se queden claros esos beneficios y genere interés en el consumidor para que vaya a la web, para que vaya al punto de venta, y para nosotros eso es eficacia. Pero por supuesto, si no se consiguen los objetivos de ventas y más en una empresa como Samsung, pues es complicado. Fíjate que al final los dos han hablado del concepto no solo de la eficacia, sino del efecto, de lo que uno quiere conseguir. Uno quiere conseguir, sin duda, los objetivos que una compañía se ha planteado, que es, por lo tanto, perfectamente medidos en el MBO, ¿no?, o en la dirección por objetivos que uno tenga, por lo tanto, que cobre el bonus, pero al final el bonus no es otra cosa que el efecto de una acción. Y la acción es hacer una determinada comunicación que, efectivamente, digamos, sea eficaz, ¿eh? Y lo mismo comentaba Paco, ¿no?, que al final es hacer acciones de comunicación que consigan empatizar con los consumidores y que consigan hacerles relevantes y hacerlas importantes. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho, además del concepto de la acción, la reacción y la eficacia, el concepto de quién es capaz de hacer la diferencia, ¿no? Y en este mundo de hoy, lleno de incertidumbres y de situaciones muy complejas, tengo una fuerte convicción de que es el individuo, en muchas ocasiones más que la organización, ¿no?, que es la individualidad y que es el esfuerzo personal más que el sistema, ¿no?, y que las situaciones más, digamos, generales, las que pueden hacer la diferencia. Y creo que el día de hoy es un día en el que tenemos que hacer claramente un homenaje a los individuos que dentro de las organizaciones son capaces de aislarse y distanciarse de esa situación macroeconómica totalmente devastada y que al final logran hacer casos como los que hemos visto en este vídeo que nos ha puesto Lidia, ¿no?, y que efectivamente logran, dentro de la situación general, hacer la diferencia. Y esa, por lo tanto, para mí sería la segunda pregunta. En esta lógica un poco así, dicotomía entre las corporaciones, las organizaciones y las personas, ¿no?, en esta situación macro y micro, ¿quién creéis vosotros que hace realmente la diferencia, Paco? Yo creo que sin duda los individuos. Las organizaciones, lógicamente, te pueden ayudar o pueden ser incluso muchas veces un freno, pero al final es el individuo el que marca la diferencia, es mi experiencia. Tú puedes tener acciones que te generen esa creatividad, que te ayuden a potenciar esa creatividad o esa innovación o esa eficacia en la comunicación, pero si el individuo no está preparado, no tiene ganas de hacerlo, no se va a hacer. Y viceversa, puedes tener organizaciones donde la innovación, donde la comunicación sea difícil o el marketing sea difícil, pero si los individuos están convencidos que es la manera, cuesta más, por supuesto, pero se puede hacer. Por consiguiente, mi experiencia es que lo más importante son los individuos. Y luego las organizaciones, lógicamente, los hacen los individuos, pero es verdad que cada organización tiene su ADN y cada organización tiene sus... No es lo mismo trabajar en una empresa americana que una empresa holandesa o coreana. Entonces, bueno, hay diferencia. Y los individuos son la clave del éxito. O sea, Paco está en una compañía totalmente planetaria, ¿no?, y que además tiene un objetivo y, vamos, está absolutamente trasladado y reconocido de dominar un sector de la economía. Tú, Jaime, vienes de una empresa más familiar que se ha convertido en una empresa internacional, si no global, y por tanto con personalidad bastante complementaria y por tanto muy, muy diferente a la de Paco. ¿Cómo ves tú este concepto de las organizaciones? ¿Ayudan a los individuos a florecer? ¿Realmente a veces están dimensionadas adecuadamente para hacer que los individuos hagan la diferencia? ¿O cómo? Efectivamente, bueno, yo creo que hay múltiples ejemplos, ¿no?, y hay de todo. Sí que es cierto que yo creo que también hay organizaciones que atraen talento y otras organizaciones que expulsan talento, ¿no?, o que el talento sale por piernas de ellas, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que cuando se consigue ser más eficaz, seguramente es cuando hay ese alineamiento de planetas en el que tienes equipos hechos por personas, por individuos, con unas dosis de talento, de iniciativa, de expertise alto, y en organizaciones donde se dan las condiciones para que esa gente pueda desarrollar o desempeñar su talento al máximo, ¿no?
creo que van bastante unidas porque de otra manera serían casos como mucho más excepcionales, ¿no? Pero yo sí que creo que tienen que ser las dos opciones, aunque cada vez más yo creo que las organizaciones tienen que adaptarse para permitir a estos individuos el desarrollar todo su potencial, ¿no? Cada vez es más claro y desde luego en comunicación lo vemos todos los días, ¿no? Tanto por el lado de las agencias que históricamente quizás sí estaban construidas en muchos casos más alrededor de ciertas personas, ¿no? Ciertos talentos individuales, pero que yo creo que también en el lado de los anunciantes se va viendo cada vez más que cuando hay esa contraparte, ¿no? Ese socio que realmente entiende bien lo que sus agencias quieren, pues eso hace que los dos equipos entregan mucho más resultado, ¿no? Fíjate que esto que están comentando es algo tan antiguo, en un mundo, en un sector que muchas veces está muy dado a estar muy expuesto a las modas, ¿no? Y muy expuesto a las verdades que nosotros llamamos, y lo hablábamos cuando preparamos esta ponencia, las verdades inalienables, ¿no? Las cosas que parecen verdad, pero quizá no lo son, ¿no? Y que son espejismos que muchas veces no ayudan a las marcas a desarrollarse, ni ayudan a las compañías a crear empleo ni a desarrollar a sus personas, ¿no? Y que al final es algo tan antiguo, si cabe, como digamos, la diferencia entre lo que es verdad y es mentira, la diferencia entre lo que está bien y está mal. Y esto, en este reel que hemos visto al principio y seguramente esta noche, cuando veamos los casos, realmente es un ejemplo fantástico de limpiar la paja del grano, ¿no? Y separar lo que realmente no funciona y no es más que una moda y por tanto no es eficaz y que no es demostrable que sea eficaz, de lo que sin embargo sí que lo es. Utilice los canales, utilice los presupuestos y utilice las estrategias de comunicación que sea. Yo creo que luego hablaremos un poco de este concepto, ¿no? de la verdad y la mentira y de la moda y de lo que realmente funciona, que creo que es sumamente interesante, ¿no? Pero al final sí que me gustaría mucho saber vuestra opinión sobre los retos más importantes en los que os enfrentáis vosotros como directores de marketing y como responsables fundamentales de la comunicación y del marketing y de muchas ocasiones las ventas de vuestras propias organizaciones en este momento de la economía, ¿no? En este momento de la economía que se ha dicho mucho este concepto, ¿no? Del tsunami perfecto que colisiona, por un lado, pues eso, la incertidumbre económica, la sensación que tienen los consumidores, la explosión tecnológica. Es decir, bueno, realmente hay un montón de conceptos que se juntan dentro de esta situación que económicamente en este país nos encontramos y en la economía occidental, ¿no? Y por lo tanto, en un momento en el que, lo hablamos también el otro día, los directores de marketing duran aproximadamente 22 meses en su puesto, ¿no? Y por lo tanto hay que tener prisa, ¿no? De hacer las cosas diferentes y mejores. No te quiero contar las agencias, que muchas veces duramos incluso menos, en un mundo evidente de promiscuidad, en el sentido a veces de concursos, subastas y situaciones un tanto peculiares. Creo que es un momento importante el volver a los básicos de alguna manera, cuáles son los retos en los que enfrentáis y cómo los proveedores de servicios profesionales os podemos ayudar. Me gustaría, Paco, que por ejemplo empezaras tú, si quieres, ¿no? 2, 3 conceptos que consideres que son realmente los retos más importantes en este momento. Bueno, los retos más importantes, lógicamente, hoy en día es el corto plazo, pero lo importante es que el corto plazo no importe que el medio y largo plazo, que es un poco la función que tenemos como responsables de marketing, porque como responsable de marketing, por supuesto, una de nuestras tareas es ayudar al corto plazo, a las ventas en el momento de los productos que tenemos, pero también es a construir marca. Y construir marca es medio-largo plazo. Entonces, nuestro trabajo ahora mismo, el reto es no olvidarnos del medio y corto plazo, medio-largo plazo. En Samsung eso, gracias a Dios, lo tenemos claro porque además viene también desde la central, desde arriba, con lo cual nos ayuda a eso. Pero luego, en el día a día es muy difícil, cuando tienes unos objetivos de ventas, cuando el mercado está complicado como está hoy en día, el decir, vale, sí, el corto plazo, pero vamos a hacer esta acción que es eficaz para corto plazo, pero también para medio y largo plazo, pero no tenemos la seguridad de que sea 100% solo corto plazo. Ese es el gran reto que hay. Y, bueno, depende de la organización. En Samsung, de momento, el reto es posible, pero entiendo que en otras organizaciones es más complicado, porque la situación, la verdad, es que está muy difícil. Y luego el reto también por parte de los directores de marketing, yo creo que hoy en día es motivar a nuestros equipos. En una situación donde es tan complicado hacer marketing y la venta y sobre todo los recortes y demás es complicado, yo creo que el tener motivados a nuestro equipo es el reto también muy, muy importante.
Bueno, yo voy a empezar criticando un poco el dibujo que has puesto ahí, la foto esta, David, porque has hablado del tsunami perfecto, pero a mí yo veo ahí un tío en una tabla pasándoselo de puta madre. O sea, bueno, porque es un tío así que se ha entrenado mucho, pero esa ola te ahoga, ¿eh? No, pero me va a servir para contestar, porque efectivamente tú puedes ver, yo que no soy surfero, pero tengo un amigo que sí que lo es, yo veo una ola de estas y me acojono y digo tsunami. Pero hay gente que lo que ve ahí es una ola buenísima para subirse a la tabla y estar un rato ahí cabalgando encima de la ola, ¿no? Y una cosa que yo creo que los directores de marketing deberíamos aprender de los surferos, ya por usar el ejemplo, es que estos tíos cogen una ola, la intentan hacer, muchas veces ves que se pegan una castaña, pero a los 2 minutos van buscando la siguiente ola, se vuelven a subir, la vuelven a hacer y tal. Seguramente no van con esa obsesión de que cada ola que cogen lo tienen que hacer perfecto y tiene que tener un resultado excepcional. Y yo creo que venimos de épocas donde quizás los directores de marketing hemos vivido en organizaciones donde se pretendía acertar siempre, hay una aversión al riesgo, aversión al fallo, se penaliza el error, no hay una filosofía o una cultura de aprendizaje y que cada vez se va viendo que es mucho más necesaria. Yo creo que cada vez más tenemos que seguir el modelo de intentar más cosas con más frecuencia, con más velocidad, aprender de ellas, saber con cuáles te puedes equivocar, evidentemente con un cierto riesgo controlado, pero también asumiendo que va a haber errores y que hay que probar y hacerlo otra vez como hacen los surferos que están aquí, ¿no? Y luego hay otro tema relacionado con esto que a mí me gustó, que oí el otro día un tipo que decía que los CMOs, ¿no? Los Chief Marketing Officers, tenían que cambiar y tenían que ser los CMOs, pero de Magic, ¿no? Y yo creo que también venimos de décadas haciendo un marketing muy racional, muy sesudo, y en este entorno de dificultad económica, donde ya no es un ciclo expansivo, lo que hay que hacer es hacer magia, es verdad, hay que reinventar las cosas, hay que buscar otros argumentos y hay que tratar de recuperar la esencia de lo que siempre ha sido el marketing, que al final es crear algo y dotarlo de una cierta magia que aportas a tu marca, a tus consumidores, y donde no todo es absolutamente tan racional y tan medible como veníamos acostumbrados en los últimos años, ¿no? Bueno, fijaros los mensajes, ¿no? Por un lado, tener organizaciones que efectivamente estén enfocadas al resultado y que tengan recursos. Motivar a los equipos, cuestión en esta economía muchas veces que sin duda hace la diferencia, en un entorno donde en muchas ocasiones resulta difícil que los líderes que dirigen las compañías pues efectivamente tengan una cara como para motivar a los demás, ¿no? Y eso es algo que debería ser obligatorio, y la responsabilidad en muchas ocasiones que tienen los directores en la felicidad de la gente que les rodea es enorme, y en muchas ocasiones pues quizá no lo percibimos así, ¿no? Y desde luego, lo que decías, la perseverancia, ¿no? Es decir, el no buscar la perfección, el manejar un enorme porcentaje de incertidumbre en las decisiones que tomas, pero que al final seguir adelante. Porque, como decíamos, no hay ni una sola buena noticia macroeconómica que nos vaya a acompañar en los próximos años, ¿no? Y dentro de ese entorno donde el PIB, el paro, la deuda, la recesión y todas las incertidumbres que el futuro nos trae, en esta economía y en todas, hay que buscar, sin duda, la diferencia en lo micro, ¿no? Y al final sí que encuentras en todos los sectores players que logran performar. Hoy es en este homenaje que yo decía antes a los individuos y a los casos y a las marcas que se han arriesgado, que han sabido combinar una vuelta a los básicos y a la eficacia, así como una innovación en el modo de usar las cosas, siendo que esto no son los premios de innovación, son los premios de eficacia. Yo creo que hay que recordarlo muchas veces. Muchas veces este sector está fuertemente manejado por corrientes de opinión que no buscan más a veces que la creatividad folclórica, más que la creatividad eficaz, y por lo tanto que nunca van a, creo, ayudar profundamente a las organizaciones y a las marcas. Hay que buscar esas soluciones que realmente en ese mundo macro consigan hacer la diferencia en el micro. Porque, y de nuevo, volviendo a cuestiones ya que, digamos, hace tantos siglos, ¿no?, que se dijo esto, y parece que estamos aquí inventando la rueda, pero, como decía Séneca ya, nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, ¿no? Y por tanto esa pregunta hay que hacérsela permanentemente, a pesar de que estamos, sin duda, en como decíamos antes, la tormenta perfecta. Y lo que hace la diferencia, que son la infraestructura, el barco, la experiencia de las personas y la pasión de trabajar juntos y de, sin duda, hacer esa diferencia. Y ahora vamos a entrar en la parte quizá un poco, vamos a llamarlo así, más
polémica, ¿no? de la conversación. Y cuando enfocábamos un poquito esta conversación, yo les planteé y me dejó César, ¿no? Y por lo tanto voy a ir por ese camino. Y además os pareció a vosotros todos muy bien el ir por este tema de las verdades inalienables, ¿no? y de las voy a hacer así, ¿vale? De la gestión de estos contrarios que en muchas ocasiones en este mercado nos encontramos, ¿no? Y a mí, hace muchos años, cuando vivía en América Latina, un colombiano me dijo: tú dime qué quieres que te venda y yo te lo argumento, ¿no? Y me parece un mensaje muy, muy bueno, que yo me acuerdo muchas veces de este amigo cuando, ¿sabes?, cuando compito en el mercado español, ¿no? En el que te encuentras argumentos contrarios para la defensa de la misma cosa, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no? ¿Quién tendrá razón, no? Y entonces el que trabaja en una gran holding dice que no puedes competir de otra manera que no sea con una holding. Pero luego te vas al que tiene una empresa familiar española y dice, menos mal que tengo una empresa familiar española, porque si no es así no podrías competir ni te podría ayudar, ¿no? Y luego hablas con uno que tiene unos procesos internacionales espectaculares y resulta que dice que sin ese modo no se podría competir en el mundo de hoy, para luego irte a una pyme que tiene una enorme flexibilidad y que te dice que menos mal que somos muy flexibles y rápidos, porque si no, no podríamos vender. Entonces a mí me interesa mucho el concepto de los contrarios, ¿no? Y de esas verdades inalienables que muchas veces nos acompañan en los sectores y que en muchas ocasiones, bueno, chicos, yo no sabría decir si son verdad o mentira. Me da la sensación de que es un depende. Depende de ti y depende de qué es importante para ti en cada momento. Entonces voy a establecer un par de conceptos de ese tipo. Me gustaría que no te digo 59 segundos, pero en 29 segundos me dierais un primer flash de vuestra sensación, ¿vale? Por ejemplo, el primer concepto, ¿no? Y de hecho tú lo has iniciado, ¿no? El concepto de magia y lógica. La Asociación Británica de Anunciantes hizo un white paper hace un par de años, que a mí me parece buenísimo, al respecto de la magia y la lógica. Y decía que las compañías que podrán competir en el futuro son las que combinen una enorme dosis de magia, muchas veces en la comunicación de hoy, pues, dirigido y liderado por las agencias creativas, llamémoslo así, con una enorme dosis de lógica, muchas veces el ADN de las agencias de medios. Yo no sé si tienen razón o no, pero lo que decía era, el futuro parece que va a ser el que sea capaz de combinar una cosa con la otra, ¿no? Empecemos por el concepto de magia y lógica. ¿Qué sensación tienes al respecto de esto? Bueno, esto es como los concursos de la tele, ¿no? Hay que contestar. Yo no, es verdad que parece que pueden ser contrarios, lo explicaba un poco antes. Puestos a elegir en cómo estamos hoy, yo me quedo con, lo he dicho antes, con la parte de la magia. La lógica yo creo que la tenemos ya todos. Hay especialistas, lo saben hacer muy bien. Sí que difiero de esa clasificación de agencias de un lado o de otro, porque creo que cada vez está todo más mezclado y tiene que ser así. Pero yo creo que lo que te da, y hablamos de eficacia también, siguiendo solo los patrones de la lógica, no consigues los mismos multiplicadores que te dan la máxima eficacia. Yo creo que necesariamente en la receta tienes que meter todos los KPIs, todos los inputs absolutamente lógicos y racionales, pero lo que realmente te marca la diferencia es esa magia, ese toque del cocinero, ese secreto especial que no escribe nunca en la receta y que pone ahí. Y que yo creo en marketing toda la vida ha sido una parte de ciencia y una parte de arte, ¿no? Y quizás aquí en este mercado, en este país, durante unos años, la parte más de arte o de magia, o como la queramos llamar, estaba estigmatizada incluso. Yo creo que parece que no, este mal director de marketing porque habla mucho de cosas que no son tan tangibles y tal. Este debería de trabajar más en una agencia creativa porque le va más y en las agencias creativas se les colocaba un poco ese estigma, ¿no? Es que esta campaña es muy creativa, pero no será eficaz, ¿no? Si es que al revés, yo creo que cuanto más creativa sea, de verdad, es cuanto más eficaz puede ser. Me he pasado de los... No, está bien, está bien. Paco. Compenso yo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la lógica es necesaria porque es fundamental saber pues, los datos de a quién te diriges, qué te quieres comentar, qué quieres comunicar y demás. Pero luego, si no hay magia, pues es verdad que el efecto multiplicador no existe. Entonces puede ser muy racional el mensaje, todo perfecto, los canales adecuados, el mensaje muy entendible, muy bien comunicado, pero si no hay ese toque de magia, no genera ese salto, ese algo interesante dentro del consumidor. Yo creo que por eso la magia es importante, pero basada, como decía también Jaime, en la lógica. Y eso es lo que llamamos el factor humano. Si fuera solo lógica, pues con máquinas no haría falta ni directores de marketing ni equipos. Y ese toque y eso es lo que llamamos también innovación y riesgo.
porque la magia nunca sabe si va a funcionar o no, sobre todo en comunicación. Entonces tienes toda la lógica, tienes todos los datos y de repente dices, bueno, pues esto a lo mejor no está muy en línea con todo lo que hemos visto, parte sí, pero nos arriesgamos y ahí está la parte de innovación que a veces funciona y a veces no, y es la parte de magia. Otro concepto muy interesante que muchas veces uno asiste a, pues eso, digamos, convenciones, ¿no? Y cursos y todo este tipo de cosas, a veces en las escuelas de negocios, a veces en foros como este, etcétera, y te encuentras a mucho, digamos, agorero, ¿no? Y persona que considera que el mass media ha muerto, ¿no? Y esto, si te metes en Google hoy, ayer por la noche lo hice, hay 22 millones de links a la palabra el mass media muerto. Bueno, debe ser que efectivamente debe ser así, pero en los casos de hoy pues no parece que sea así, ¿no? Entonces, otro concepto muy interesante es el mass media y el new media. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Sí, yo creo que nada ha muerto, al contrario, lo que tenemos son más herramientas y más modos de llegar al consumidor, un consumidor que cada vez tiene más puntos de contacto. Entonces, yo creo que depende, como bien decías en el inicio de esta parte, depende del mensaje que se quiera comunicar, depende a quién lo quieras comunicar y depende de muchas cosas. Yo creo que nada ha muerto, al contrario, lo que cada vez tenemos son más medios y lo que tenemos que ver es cómo combinamos esos medios. Y yo creo que sería un suicidio decir que algo ha muerto porque sería una herramienta menos con la que contamos, mientras que el consumidor, aunque haya uno, lo siga utilizando, no ha muerto. Jaime, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que esto del GRP ha muerto, la tele ha muerto, lo venimos oyendo en los últimos años, ¿no? Es evidente y hay 1000 datos que demuestran que no es verdad, ¿no? Yo creo que lo que sí que ha muerto es la zona esta de confort y la pereza mental con la que a lo mejor durante un tiempo se ha estado trabajando. La manera fácil de hacer una planificación de medios, si es que alguna vez eso ha sido fácil, ¿no? Lo que hace es que al surgir todos los nuevos medios que hay, sí que es verdad que se complica mucho el trabajo porque hay más fragmentación, porque hay más maneras de llegar al consumidor, se abren muchas oportunidades y entonces sí que surgen también con esas oportunidades algunos falsos profetas o tíos interesados que te dicen, oye, el GRP ha muerto porque resulta que es que yo tengo una agencia digital y lo que tengo que vender es otra cosa, ¿no? Entonces, cuanta más inversión me lleve para allí, pues mejor nos va a ir a mí y a los míos, ¿no? Yo creo que en el caso más concreto de España se ve que todavía hay un altísimo consumo de televisión y lo que hay es han nacido nuevas maneras de utilizar ese medio de un modo más creativo, de un modo más eficaz, de un modo en el que capturas más la atención de la audiencia, de un modo en el que la marca puede jugar un rol totalmente distinto, mucho más bidireccional con el espectador, en el que participas en el contenido y no solamente en los bloques. Entonces, lejos de decir, oye, los mass media han muerto, ¿no? Se están reinventando, y hablo de la tele, pues también hablo de la prensa papel, que quizás es uno de los medios que está atravesando una crisis más fuerte y que necesariamente se está reinventando. Bueno, pero es que vivimos en una época en la que hay que reinventarse continuamente, los medios, las agencias, los anunciantes, las marcas. Sí, y esto es fantástico, o sea, es una oportunidad buenísima. Como que se ha enriquecido un poco la paleta de colores, ¿no? Es decir, al final, sin duda, sigues teniendo el blanco y el negro, pero tienes un montón más de cosas. Otro concepto que para mí me parece muy interesante y que también es un concepto que de alguna manera nos acompaña a día de hoy en la dinámica competitiva habitual de la relación entre vosotros, digamos, los que contratáis servicios y nosotros los que os intentamos brindar servicios, que es el tema de los de marketing y los de compras, ¿no? Es decir, es un concepto interesante, ¿no? Porque yo creo que también está bastante en boga. Yo no sé si hay alguien en esta sala que sea de compras. ¿Puede levantar la mano si hay alguien de compras? Pues yo creo que, César, deberías de pensar el año que viene invitar a la mitad de la sala que fueran de compras, ¿sabes? Porque es gente a día de hoy sumamente importante en las estructuras que las agencias tenemos, en el modelo de negocio que las agencias tenemos y en la posibilidad, efectivamente, de ayudaros o no que las agencias tenemos. Porque es muy interesante el ver, de alguna manera, cómo se establecen a día de hoy y cómo evoluciona esto en la última década, ¿no? De quién tomaba y tomará decisiones de servicios profesionales y quién y cómo evoluciona ese concepto. Y a mí me interesa mucho en vuestras organizaciones hoy, o en lo que sabéis, pues como líderes de opinión que sois del sector de la comunicación en España, pues qué opinión tenéis al respecto de cómo se licita hoy. Se licita porque al final, evidentemente, hay que de vez en cuando, pues eso, irse de compras y sin duda ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Y quién está en la sala,
quién vota, con qué criterios se vota, cómo se despide y cómo se contrata a proveedores de servicios. Es un concepto interesante, ¿no? Digo porque yo lo sufro muy habitualmente, entonces estoy especialmente sensibilizado a este tema. Pero me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, mi opinión, a lo mejor es una sorpresa, pero vamos, en Samsung no tenemos departamento de compras. ¿No tenéis? No tenemos. Tenéis muchos coreanos, pero no tenéis... No tenemos tampoco tantos, ¿eh? No te creas que no hay tantos, que a veces menos, pero... Porque somos una empresa global, ¿eh? No somos de origen coreano, pero somos una empresa global y multinacional. Pero curiosamente, no me preguntes por qué no hay departamento de compra. Entonces, el criterio es puramente y 100% como era antes de marketing. Es decir, nosotros acabamos de hacer un concurso de agencias de comunicación y lo hemos hecho 100% nosotros, lógicamente con la involucración de la gente nuestra de legal, de la gente de administración, pero el tema de costes y temas de servicios ha sido gestionado 100% por el departamento de marketing sin departamento de compras. Es así, en Samsung, vamos. Yo creo que el departamento de compras, lo que en cualquier caso, en otras empresas que he estado, si había departamento de compras, tiene que tener, como todos los departamentos de servicios dentro de la empresa, una visión muy de ventas y de marketing. El problema es que muchas veces, si se pierde esa noción, pues hay un grave riesgo. Yo estaba, por ejemplo, en Italia, donde el departamento de compras era muy, muy potente, pero la gente que estaba dentro del departamento de compra venía de área de marketing, curiosamente, o de ventas. Es decir, había una experiencia previa en marketing y ventas, con lo cual, a la hora de negociar con una agencia, se sentaba gente que tenía ya experiencia en marketing y en negociar precios de agencia. No era gente que venía solamente del mundo de compras puro y duro. Con lo cual, pues no puedo aportar mucho a tu pregunta. Jaime. Bueno, nosotros sí que tenemos un departamento de compras especializado en marketing y ventas, y la verdad que trabajamos muy bien con ellos porque digamos que vamos al unísono, ¿no? Lógicamente son funciones muy complementarias. Yo creo que es bueno, o quizás en algunas organizaciones ha sido bueno que las áreas de compras se hayan especializado o hayan adquirido más conocimiento de la tarea de marketing y de los servicios que se adquirían por marketing, con esa visión de, oye, optimizar y racionalizar los procesos y ayudar en el proceso. Cuando eso se hace bien, yo creo que todo el mundo está contento. Cuando no se hace bien, y ahora sí que voy a poner algunas anécdotas o ejemplos de vidas anteriores que quizás van en línea con lo que tú dices y que están absolutamente basados en datos reales para que no, y que conoceréis muchos, ¿no? Yo recuerdo un director de compras que iba a hacer un concurso de agencias de medios y un día se coló en mi despacho y me dijo, oye, como voy a hacer el concurso este de agencias, explícame por favor un par de cosas que necesito saber. La primera, ¿qué es un GRP? Y dije, mira, tío, no vamos a perder el tiempo ni tú ni yo. No te voy a explicar lo que es un GRP. No es tan complicado. Porque empezamos mal con este asunto, ¿no? Y en segundo lugar también, yo creo que veníamos quizás de una época en la que a veces algunos departamentos de compras o profesionales de compras hacían esta distinción de, oye, no, los de marketing, volviendo a la referencia esta de lo de la magia y tal, no tienen ni idea de lo que es gestionar unos procesos, gestionar el uso eficiente de unos recursos, etcétera, ¿no? Los de marketing se dedican al mundo este de las mariposas y las flores y el corta, pega y colorea, y entonces para cosas serias de estas de gestionar los dineros realmente hace falta de compras, expertos en negociar, en apretar, en estrujar para que los dineros estén bien controlados, ¿no? Yo creo que son visiones bastante anticuadas y absolutamente demodés y que se demuestran hoy en día en muchas organizaciones que no son válidas. Realmente, además, también creo que cuando se hacen esos enfoques, generalmente el resultado suele ser un desastre. Yo he estado en algunas organizaciones donde cuando llegaba había una definición, ¿no? Los spots de televisión de la compañía tienen que durar 20 segundos y tienen que costar 100.000 euros. Y dices, bueno, joder, ¿por qué? ¿No? O sea, y si mañana te vengo con uno que cuesta 120.000, entonces no lo hacemos, y si son 25 segundos ya no sirve, no va a ser eficaz. Entonces yo creo que la combinación de meter una serie de criterios más o menos cuantitativos, objetivos, con luego la flexibilidad que te da conocer bien la profesión, conocer bien los procesos y de nuevo saber que hay una dosis de arte en esta profesión que a veces no la puedes cuantificar, encapsular y meter en unas especificaciones de un contrato de licitación, porque luego a la hora de decidir muchas veces influyen otros criterios que los absolutamente cuantitativos, pues yo creo que esto está superado, francamente. Fíjate que probablemente esas compañías que finalmente caen en esa
sin sentido, probablemente no estén aquí, en este reel, ¿no? Probablemente. Es decir, que Seguramente. 20 segundos y a 100.000 euros, pues igual no acaban nunca realmente ayudando a lo que se quería ayudar, que es a vender, o que es a generar notoriedad, o es a generar intención de consumo de productos. Por lo tanto, la última de estas contradicciones, ¿no? Y de estas verdades así a veces un poquito, que depende de donde uno se encuentre, pues las defiende de una manera u otra. También es interesante el concepto de los grandes holdings de comunicación versus las compañías que más próximas, digamos, o más pequeñas. O cosas buenas que tiene uno, sin duda la infraestructura y la globalidad, cosas buenas que tiene otro, quizás el tailor-made y la proximidad. Lo que no sé si eso además luego es combinable, ¿no? Si alguien realmente de un holding puede llegar a ser una compañía sumamente empática y que ayude realmente a los objetivos y al bonus que tú comentabas al principio, y si una compañía pequeña de alguna manera puede en muchas ocasiones realmente pues, tener la infraestructura suficiente como para ayudar con los retos que hoy tenemos y para surfear esas olas, ¿no? ¿Cómo ves tú, Jaime, este concepto así un tanto dual? Mira, David, yo creo que el tema de las grandes corporaciones pequeñas, aquí sí que no me creo ni una sola regla ni un solo estereotipo que hay. Y yo mi experiencia y por tanto absolutamente subjetiva y parcial es que depende muchísimo más de las personas con las que trabajas. Es decir, yo he trabajado cuando en el lado del anunciante estaba en una gran multinacional, he trabajado con agencias pequeñitas que nos han dado un servicio maravilloso porque había unos equipos y unos profesionales absolutamente orientados a la cuenta, a la marca, etcétera. Luego he trabajado en alguna empresa más pequeña como anunciante y teniendo en el lado de agencias una grandísima corporación. Por ejemplo, en Campofrío nosotros somos el anunciante 116 o 115, no sé, del ranking de InfoAdex. Trabajamos con McCann, que es una de las grandes compañías de los grupos mundiales de comunicación, y lo que tenemos en el otro lado es un grupo de profesionales, una serie de personas que están absolutamente comprometidas con nuestro proyecto. Para mí tiene que ver mucho más un valor que es casi de emprendedor, ¿no? de iniciativa, de proactividad de las personas que están trabajando en el proyecto, que dónde las has colocado, si en una gran corporación o en una boutique creativa o de medios, ¿no? Muy interesante. Totalmente. Volvemos a la pregunta del inicio de individuos, organizaciones. Estoy de acuerdo, realmente depende de los individuos. Es verdad que puedes tener una organización una multinacional grande que tenga unos procesos muy buenos y que tenga un sistema de contratación de talento y retención de talento, como decía Jaime, que sea bueno, y tienes unos individuos trabajando con tu empresa bien y fenomenal y puede dar un resultado eficaz o no. Entonces depende totalmente de los individuos y las organizaciones, lógicamente, pues te ayudan a eso, a contratar ese talento, a retenerlo. Luego también es verdad que cuanto más grandes son las empresas, más riesgo hay, sobre todo en la situación económica que tenemos en España, al tema del ROI, de las agencias. Entonces, bueno, si se premia a las agencias por los resultados a corto y no se premia por los servicios, el riesgo es que el cliente busque otra agencia. Entonces, lo digo porque muchas veces también se está viendo que las agencias, pues lógicamente, por conseguir los resultados, pues se reduce en personal, se quita talento, es más junior en el equipo. Entonces, eso hace que esa agencia esté priorizando los resultados sobre los servicios y entonces, pues lógicamente, el anunciante buscará otra agencia. Pero no depende de que sea grande o pequeña, depende especialmente de las personas. Pero fíjate que también esto es un mensaje a navegantes, todo esto es un sistema, ¿no? Que al final funciona junto. A veces por el modo de licitar y por el modo de elegir y por el modo de pagar, ¿no? A las agencias y por el modo de relacionarnos, pues por lo que sea, pues tenemos que tener evidentemente estructuras determinadas y por tanto talento determinado, llámalo X, cada uno sabe de lo que se está hablando. En muchas ocasiones, sin duda, también deberíamos de invitar, no solo a los de compras, a los de marketing, debemos de invitar aquí a los accionistas el próximo año, ¿no? Porque también los accionistas en muchas ocasiones, tanto los vuestros como los nuestros, pues sin duda tienen a veces planteamientos que no ayudan precisamente a esto que tú acabas de comentar, ¿no? Y tú también, de primar el talento y primar los servicios más que los resultados. Sí, porque además, en ese punto, es decir, a corto plazo, si puedes conseguir los resultados, si reduces el coste de inversión en tu equipo, en el equipo de tanto en las empresas como en las agencias, pero a medio o largo plazo pierdes el cliente.
tanto en las empresas como en las agencias. Pero estamos juntos en esto, ¿no? Porque al final, sin duda, nuestros accionistas tienen una parte de responsabilidad de todo esto, pero muchas veces los procesos de licitación tienen una enorme responsabilidad también sobre esto. Y es que al final muchas veces se establece la lógica de por marketing se elige el apto o no apto, y una vez eres apto pasas a compras que se elige el más barato. Y eso es un problema a veces enormemente importante, que quizá no en vuestras organizaciones lo tenéis más controlado, pero sois conscientes, como miembros activos de las asociaciones de anunciantes, de que esto en muchas ocasiones no es la realidad mayoritaria, ¿no? La realidad mayoritaria es precisamente... Es que ahí, David, yo voy parafraseando un anuncio de Procter, no sé si de Ariel o de Fairy, que dice que a veces lo barato sale caro. Es que ¿qué es barato y qué es caro? No sé, dependerá. Una de las cosas que vemos en eficacia es el retorno sobre tu inversión, ¿no? Realmente lo barato te puede salir muy caro si el retorno que tiene luego es bajo, ¿no? Entonces, realmente a veces juzgar a priori sobre esos criterios cuando no tienen algunos de los decisores muy claro cuál va a ser el efecto conseguido, pues me parece bastante aventurado, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Fíjate que la combinación de, como decía aquí, a ver si va la siguiente, aquí está, de ignorancia y arrogancia, ¿no? Es una combinación muy peligrosa, ¿no? La ignorancia de qué es el GRP, ¿no? O la ignorancia en muchas ocasiones pues eso, de no conocer realmente lo que uno está comprando y lo que uno está usando, y la razón por la cual uno habilita presupuestos para hacer comunicación, que lo que tiene que generar es, de hecho, los efectos que vosotros comentabais antes, es algo muy peligroso, y a veces la arrogancia de las personas, estén donde estén, en las agencias en muchas ocasiones, y en algunas probablemente ocasiones en los clientes, y a veces también podría llegar a ocurrir incluso con los medios, es algo que sin duda no va a ayudar a que todos juntos hagamos mejor las cosas, ¿no? Y por tanto al final, y como dos mensajes finales que aprovechando vuestra experiencia y esto, me gustaría haceros la pregunta de las creencias, es decir, ¿qué desterraríais y qué grabaríais en la mente de los jóvenes profesionales que se incorporan diariamente a este sector y que por lo tanto son parte de la cantera que va a acompañarnos durante muchos años, fuera de lo que son estos estereotipos y estos clichés, ¿no? Y estos mensajes a veces simplones, ¿no? Que en muchas ocasiones confunden a la gente y a la gente que intenta hacer buena comunicación, ¿no? Es decir, que, por lo tanto, ¿cuáles esas, digamos, creencias y esas sugerencias que les haríais a los jóvenes para realmente convertirse en profesionales que os ayuden a vosotros a hacer buena comunicación? Jaime. Lo primero es que ya esto de hablar a los jóvenes me da mucho vértigo porque ya me has situado en otro grupo diferente. Pues yo el primero. Yo el primero. Mira, no sé, yo, por ejemplo, esto que dicen los de Adidas de impossible is nothing. Yo creo que la gente que empieza en esta profesión de comunicación, en marketing, en agencias, hay que llenarse de optimismo y de valentía para ver que a pesar de los tiempos que nos han tocado, o por precisamente los tiempos que nos han tocado, hay muchas oportunidades y no hay imposibles. Yo creo que hay que ser capaz, uno de los tabús o de estos paradigmas que había, que yo creo que hay que romper, es que en comunicación y en marketing cualquier categoría te puede ofrecer muchísimas posibilidades. Y yo eso además me gusta decirlo porque como nosotros somos charcuteros, desde que empezamos a trabajar dijimos, oye, mira, aquí ancha es Castilla, no hay límites, no hay fronteras, y estas creencias que a veces hay en la profesión de que las cuentas de cervezas o de telefonía o de coches son las que molan más, son las más sexy, son las que te van a permitir, si eres un joven profesional que trabajas en una agencia, o trabajas en estas cuentas y estas marcas que son las pintonas, o no vas a poder hacer cosas relevantes, no te lo vas a pasar bien, no vas a aprender. A desterrar esto, aquí se puede hacer buen trabajo y buena comunicación, y hemos visto en los 74 ejemplos de la lista corta multicategorías, multimarcas, marcas enormes, marcas más pequeñas, marcas internacionales, marcas locales. Entonces, que se llenen de ilusión, no hay imposibles, da igual la marca, el sector, la categoría donde te haya tocado trabajar o donde vayas a trabajar, porque en esa puedes hacer seguramente cosas grandes, encontrar retos bonitos y trabajar bien. Y es más, que desconfíen de esta gente que dice lo contrario, ¿no? De no, aquí hay que trabajar solo para algunas marcas o algunos... Y lo mismo, ¿dónde vas a trabajar? Que tú hablabas, ¿no? Si vas a trabajar en una gran corporación, en una pequeña, en una mediana. Olvidémonos de esto, ¿no? Durante también décadas
yo creo que los profesionales a veces han seleccionado sus lugares de trabajo como refugio. Si es que hoy en día no se va a refugiar uno en ningún lado. Lo que hay que hacer es pedir la pelota, ¿no? Pedir la pelota y salir a jugarla, ¿no? Y arrimarse al toro, que decíamos antes, ¿no? Y yo creo que la gente joven, los profesionales que aún se ilusionan por este sector y por esta actividad, lo que tienen que hacer es no escuchar a estos agoreros y al contrario, ser muy conscientes de que en esta actividad es muy gratificante, se pueden conseguir resultados y lo único que hay que hacer es dedicarse a ella con energía, con pasión y sin miedo a límites, ¿no? Paco. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, me ha gustado mucho la anterior transparencia, la de ignorancia y arrogancia. Yo creo que la arrogancia es una consecuencia directa de la ignorancia. Es decir, las personas, para mí, la gente arrogante es gente ignorante y por esa ignorancia es arrogante. Y la arrogancia hace mucho daño. Periodistas tenéis un titular ahora aquí, ¿eh? Tenéis un titular interesante. No, la arrogancia es verdad que hace mucho daño. Bueno, pues como ya tenemos años, ya no somos jóvenes, Jaime. Somos jóvenes, pero no tan jóvenes. Pues al final te has juntado, te has cruzado con mucha gente y yo creo que es interesante el tema de saber distinguir. Y la arrogancia es el gran peligro de cualquier persona y de cualquier empresa también. Es decir, una empresa que se crea que es la mejor del mundo tiene los días contados. Es decir, que cada día es un día nuevo y es una lucha nueva. Y eso es ignorancia. Cuando no sabes que cada día es un día nuevo, estás con un problema. ¿Qué le diría a los jóvenes? Pues yo creo que lo ha dicho Jaime es totalmente de acuerdo, que no hay ningún sector malo, todos son buenos. Lo importante es, para mí lo más importante, lo que sí recomendaría a todo el mundo es escuchar. Escuchar mucho para entender los problemas de la empresa, los problemas de la agencia, escuchar mucho. Y luego trabajar con mucha pasión. Y es verdad que la gente, pues fíjate, pues ahí tenemos un ejemplo, verdad que Campofrío, nadie diría, es decir, es un milagro, hay que reconocerlo, lo que Campofrío ha hecho en el mundo de la comunicación es muy difícil. Hay que reconocerlo que, bueno, pues, que es un producto que ha conseguido darle unos valores a la marca que nadie podía haber pensado y que es muy difícil si no se trabaja con pasión y se trabaja pues, sin límite. Entonces yo creo que es un gran ejemplo. Por supuesto, tengo que decir que es más fácil en Samsung porque tienes productos. Claro. No, fácil es en ningún lado. Pero yo creo que si comparas, por ejemplo, ya que estamos los dos aquí, lo que ha hecho Campofrío y lo que ha hecho Samsung, sin despreciar lo que ha hecho Samsung, que lo ha hecho muy bien, pero Campofrío es una pasada. Entonces, yo creo que eso es una muestra de que se puede hacer de todo. Lo que sí es importante es escuchar mucho, entender bien los problemas y trabajar con mucha pasión. Yo creo que si no hay pasión en el trabajo, no hay forma de triunfar. Sí, decía Paco que la arrogancia es una consecuencia de la ignorancia, la humildad, que es una consecuencia de la sabiduría, así que se ve que tú eres una persona profundamente humilde, porque sin duda vosotros también lo estáis haciendo de una manera espectacular, ¿eh? Y es una compañía referente en todos los sentidos. Porque, y ya para terminar, al final, disculpadme, pero tengo un tema aquí de wireless, aquí estamos, estoy mago, ¿no? Yo creo que hay que huir realmente de la queja, ¿no? Y no encuentres la falta, encuentra el remedio, ¿eh? También lo decía un profesional que demostró ser capaz de innovar de una manera espectacular, y siempre encontraremos barreras, siempre encontraremos miedos escénicos, siempre encontraremos conflictos y situaciones, pero hay que entrenarse muy bien para lograr, es un homenaje también a un madridista de pro como tú, es decir, el que lograr siempre esa manera de meter el gol desde fuera. Porque yo creo que hoy hemos escuchado aquí realmente lo que se viene a llamar las claves de la recuperación, ¿no? Al próximo ponente, si queréis, darle otro aparato de estos, porque yo estoy pagando el pato del primero, pero bueno, que al final yo creo que tanto los individuos como las compañías anunciantes, como las empresas de servicios, como los medios de comunicación, sin duda, que también deben estar aquí representados, tienen que encontrar la manera de surfear esa ola, ¿no? Esa ola es una ola que asusta cuando viene, pero que si la sabes coger bien te puede llevar muy lejos, ¿no? Y al final yo creo que las compañías, y en resumen, deben de lograr dar a sus empleados y dar a sus clientes, de nuevo, esta aparente contradicción, ¿no? Dar raíces que al final es dar, digamos, con compañías que tengan los pies en el suelo, que tengan seguridad y que ofrezcan estabilidad y que ofrezcan serenidad a la gente que les acompaña,
con alas que al final es compañías que logren soñar y con toda una ilusión de que el futuro y el mañana puede ser mejor que lo que tenemos hoy. Yo creo que, desde luego, las dos personas que me acompañan, al menos, no solo no han defraudado, sino absolutamente lo contrario. Nos han dado esos mensajes que creo que nos tienen que ayudar a todos, al menos en la publicidad en España, de la que somos, de alguna manera, corresponsables, a reimpulsarla y a realmente sea un activo importante en todas nuestras organizaciones para lograr la eficacia que sin duda esperan de nosotros las empresas. Así que muchas gracias a los dos y fuerza para ellos. Muchas gracias. Gracias. Venga, gracias.